Esta es la historia de un hombre que nace en un hogar disfuncional, fruto de un embarazo no deseado. Su padre biológico nunca estuvo en su vida. Abandonó a su madre desde el momento en que supo que estaba embarazada. Aquella mujer decide tener a este hijo, pero lamentando siempre el cambio tan abrupto que tuvo su vida. Ella se dedicaba a trabajar en el servicio en diferentes hogares, pero de noche tenía otra profesión. Ejercía la prostitución y llevaba a su casa hombres para que tuvieran relaciones sexuales. Aquel muchacho que entonces tenía 6 años escuchaba las conversaciones y gemidos de su madre con otros hombres, y esto causaba un profundo dolor en su vida. Raíces de amargura, odio por su vida, odio por su madre, odio por un padre ausente. Nunca conoció el amor filial que nace en el seno de una familia. Decide entonces a la edad de 10 años irse de su casa, abandonar los estudios y vivir una vida de libertinaje. Se enamora de una prostituta, quien lo acoge y le enseña a vivir en ese mundo oscuro y olvidado. Pero él sufre también al saber que ella comparte su amor con otros hombres. Decide entonces vivir la vida en solitario. Se convierte en ladrón. En estafador. Termina convirtiéndose en un sicario. Allí se siente poderoso porque tiene un arma en sus manos y puede decidir quién vive o quién muere. Dios no es solamente nuestro creador, es nuestro Padre. Él nos diseñó, Él nos creó en su mente, Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Esto lo dice de manera reiterada la palabra de Dios en Salmo 139, en Isaías 43, en Jeremías 1. Con el concepto creo que la mayoría de creyentes no tenemos inconveniente. Tenemos inconveniente cuando ponemos en la práctica lo que realmente significa el verdadero amor del Padre. Y lo importante es que tengamos presente que Él nos creó para decidir y que Él desea que nos acerquemos a su presencia, que tengamos una relación transparente, libre, a través del amor que nos dejó su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, como regalo para que conozcamos y recibamos ese amor de Dios como Padre que Él es. La palabra de Dios dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero este versículo que está en Juan capítulo 1, del 12 al 13, tiene una connotación muy profunda, porque, reitero, no tenemos problema con el concepto. El problema a veces es de verdad entender y considerar lo que realmente significa el verdadero amor del Padre. Un día está al borde de la muerte. Un enfrentamiento con otra banda criminal lo tiene al borde de morir. Se escapa ileso, pero decide tener una profesión más tranquila. Se dedica a vender estupefacientes. Allí conoce la droga y se vuelve un consumidor habitual, encontrando momentos de placer y de libertad que nunca había conocido. Se convierte en un adicto también del alcohol y su vida toca fondo. Es importante que tengamos presente a quienes le manifiesta Dios su paternidad. Hay
3 condiciones con las que inicialmente se deberían contar para que podamos recibir esa manifestación del amor del Padre, del amor de Dios como un verdadero Padre. Y un ejemplo de ellos está en Malaquías 2:10. ¿A quién se les manifiesta a Él como Padre? A quienes son leales entre sí mismos, a quienes guardan el pacto o la palabra de Dios. ¿A quienes más se les revela Él como Padre? Dice: a los que nos dio potestad de ser hijos de Dios cuando lo recibimos y cuando creímos en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que Dios se deleita en proteger a sus hijos, en proteger al desamparado, al solitario, al desvalido. Si de pronto tú te sientes desamparado, desvalido o que no tienes quien te proteja, recuerda, déjate guiar por el Espíritu Santo. Acuérdate de esa palabra que está en Salmos 68:5, donde dice que Dios no desampara ni a las viudas ni a los huérfanos. Y por allá en Mateo 23 dice que Él quiere protegernos como la gallina protege a sus polluelos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo una gallina protege a sus polluelos. En el campo, cuando los polluelos son bebecitos, están recién nacidos, la gallina los guarda y los cubre debajo de sus alas, de manera que no se puede ver cuántos ni cuáles pollitos tienen. Así es como Dios nos quiere proteger, porque así lo dice su palabra. Dios quiere que descubramos cuál es ese verdadero amor del Padre y que no estemos en incredulidad. La palabra de Dios en Mateo 7 dice que aún nosotros, los seres humanos, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, que es el Padre por excelencia? Y por allá en Hebreos 12 dice que Él en su amor de Padre corrige y disciplina a sus hijos. Y en Corintios 8 dice que hay un solo Dios, un solo Señor Jesucristo y un solo Espíritu. ¿Por qué vamos con todo este tema? Porque a veces los seres humanos, aún siendo creyentes en Dios, aún conociendo las Escrituras, aún levantando nuestras manos al cielo para adorarlo, a veces en nuestro subconsciente tenemos la tendencia a olvidar estos versículos que nos están indicando cuál es el verdadero amor del Padre. Entender el amor es difícil cuando nunca lo has recibido. Actúas con desconfianza, con violencia, con incredulidad, como aquel perrito callejero que solo espera ser rechazado, que le cuesta creer que alguien se acerca para amarlo y acogerlo. Solo conoces el amor de la calle, el pasajero, el que se da por conveniencia. Esperar ser traicionado es muy recurrente. Estamos a la espera que alguien nos decepcione y tengamos que empezar de nuevo el camino. No hay luz, no hay esperanza, solo placeres pasajeros. Luego desazón, soledad y tristeza. ¿Y a qué vamos con esto? A que todos los seres humanos de algún otro modo tenemos áreas afectadas por desconocimiento del perfecto amor del Padre. ¿Por qué? Porque muchos con nuestro Padre terrenal no vivimos o no pudimos experimentar ese amor del Padre. Por ejemplo, ¿qué áreas pueden ser afectadas o con qué áreas te puedes identificar? Principalmente con el afecto. Hay personas que cuando en su niñez tuvieron ausencia de caricias, de demostración de amor y de afecto por parte de su padre, cuando son adultos, en algunas ocasiones tienen dificultad para expresar afecto, bien sea verbal o bien sea físico. Son personas que les cuesta trabajo confiar o sentir el verdadero amor del Padre, o tienen tal vez incapacidad para brindar amor a otros.
Tal vez pues, son personas que en su etapa de adultos les cuesta trabajo y a pesar de que son creyentes, no le han entregado esa área de su vida a Dios, pues les cuesta trabajo. Pero tenemos una promesa de parte de Dios y está en Jeremías 31:3, en donde dice: Jehová se manifestará hacia mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Así que si logramos atesorar esas promesas del Padre, es muy posible que el fruto del Espíritu Santo se empiece a dar en nuestra vida. ¿En qué otra área podemos tener afectación con relación al verdadero amor del Padre? En la autoridad. Hay personas que en su niñez tuvieron un padre tal vez irresponsable, fueron víctimas de violencia física, sexual, por su propio padre, fueron avergonzados, tuvieron un padre que se embriagaba y los avergonzaba permanentemente, que ejerció episodios de ira sobre sus hijos o sobre su entorno, que tuvieron tal vez un papá dominante, lleno de ira. Son personas que por lo general en su etapa de adulta no reconocen la autoridad, tienen rebeldía, desobediencia, les falta sujetarse a la autoridad. Y sobre esto conocí el caso de una persona que su papá era muy dominante de niño y su mamá era una persona muy sumisa. El papá abusaba permanentemente a través de gritos, a través de manipulación, de imposición, de dominio, y como era el proveedor económico, pues abusaba todavía más de su familia. A tal punto que cuando la persona crece, que es una mujer, le cuesta o le costaba trabajo sujetarse a la autoridad viniera de donde viniera. Tenía una rebeldía pasiva. Claramente no decía no, pero en su interior no lo hacía o sencillamente no obedecía o no acataba la autoridad establecida en su vida, bien sea a nivel laboral, a nivel profesional o a cualquier otro nivel. En ocasiones, muchas personas les sucede que se consideran autosuficientes en virtud de la rebeldía pasiva que guardan. Un día un grupo de misioneros llega al lugar donde él se encuentra y conoce del amor de Dios. Conoce que hay un Padre que lo ama, que dio su vida por nosotros, que te concede el perdón, la gracia y la misericordia, y es libre. Experimenta la sensación más perfecta que ha vivido, el amor del Padre Celestial, ya que nunca tuvo el amor del Padre terrenal. A partir de allí su vida cambia. Conoce a una mujer íntegra y temerosa de Dios. Recibe el amor del Padre a través de ella. Se enamora, tienen hijos. Dios le presenta una nueva oportunidad. Se siente amado. A partir de allí corre y le cuenta a todo el mundo, a todos los perdidos, que existe realmente quien te ama. Es el Padre Celestial, dispuesto a redimirte y a recibirte, a hacer de ti una persona nueva, llena del amor infinito de Dios el Padre. Pero sobre eso hay una promesa muy especial de parte de Dios. Bueno, hay muchas en las Escrituras, pero una de ellas está en la palabra donde dice que el Padre con amor eterno nos amó y que nos atrae a Él con cuerdas de amor. Que Él, nosotros siendo buenos, malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Él. Otra área en la que puede verse afectada una persona cuando tiene situaciones difíciles en cuanto a identificar o a tener claro el verdadero amor del Padre es en la confianza, porque tal vez en su niñez fueron víctimas de promesas incumplidas de manera repetitiva por parte de su padre.
mentiras o engaños, situaciones que de adultos les genera extrema incredulidad hacia las personas, sobre todo a Dios, siendo Dios el Padre por excelencia. Les cuesta trabajo creer que de verdad Dios cumple sus promesas, porque en su niñez solamente fueron víctimas de mentiras y engaños desde su Padre terrenal. Son personas que de adultos son escépticos, les cuesta trabajo confiar en las promesas de Dios, les cuesta trabajo acercarse a Dios. Y en este ámbito encontramos muchísimos testimonios de personas que aman a Dios, que creen en Dios, que confían en Dios, que van a la iglesia, que levantan sus manos, pero que les cuesta trabajo confiar y creer que realmente Dios es un proveedor, que realmente Dios les quiere bendecir, que realmente Dios quiere que tengan, como dice la palabra, prosperidad en todas las áreas. Y sobre esto hay varias promesas en la Biblia. Una de ellas está en Primera de Juan, donde dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Es una promesa de parte de Dios. Hay otra que está en el Salmo 27, donde dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo y todo Jehová me recogerá. Y ahí estamos viendo una vez más cómo Dios Padre restaura ese amor fallido en los seres humanos a causa de la ausencia de los padres físicos o terrenales. Otro aspecto en el que se puede haber afectado el verdadero amor del Padre, la cosmovisión que se pueda tener sobre el amor verdadero de Dios como Padre, es la presencia. Hay personas que en su niñez presentaron ausencia de su padre, personas por muerte de su padre, por divorcio de sus padres, por abandono, personas que tal vez fueron internados, que estuvieron en orfanatos, que tuvieron padres presentes ausentes, padres que estaban en su casa pero que trabajaban todo el tiempo y nunca tenían tiempo para dedicarles a sus hijos. Son personas que cuando están en su etapa adulta, por lo general, presentan inseguridades, temores, ansiedad, soledad y lo peor, mendicidad emocional. Conozco el caso de personas que de niños sus padres trabajaban 18, 20 horas, padre terrenal, y si bien vivían en la misma casa, no tenían el tiempo para compartir como familia o en esa relación de padre. Son personas que a pesar de ser creyentes, a pesar de que nunca fueron abandonados por sus padres terrenales, pues carecieron de la ausencia de sus padres. Pero frente a eso hay varias promesas en la Biblia que Dios quiere que nos apropiemos de ellas para que esa cosmovisión que tenemos del verdadero amor del Padre la podamos arraigar en lo más profundo de nuestro corazón. Una de esas promesas está en Sofonías 3:17, en donde dice que el Señor está en medio nuestro, que poderoso es Él que nos salvará, que se gozará sobre nosotros con alegría y cantará de amor a causa de nosotros. Otro aspecto en donde una persona puede ser afectada en cuanto al verdadero amor del Padre es en su identidad y en su valía. Por lo general, cuando en la etapa de la niñez la persona tuvo un padre en donde le impartió falsos valores, en donde le enseñó con su ejemplo a mentir de manera permanente, en donde tuvo reacciones extremadamente violentas o airadas, en donde le dio prioridad a otras cosas más que a su familia. Padres que tal vez fueron alcohólicos y que sus hijos de niños aguantaron mucha hambre, porque se ven mucho ese tipo de casos, o sencillas comparaciones de parte del padre entre los mismos hijos, o falta de palabras de afirmación y de aceptación. Pues esto que causa que cuando la persona está en su etapa de adulta siente que no vale, que vale poco, siente que hay un desconocimiento de su dignidad, de pronto tiene una dificultad para aceptarse a sí mismo porque no fue aceptado por su propio padre cuando era niño. Le cuesta trabajo aceptar la aprobación y el amor de Dios como padre y de otras personas, o hay personas que les guardan resentimiento a Dios de manera inconsciente y tienen cierta inconformidad que no la manifiestan verbalmente, pero en sus actitudes, en su intimidad con Dios les cuesta trabajo relacionarse.
Es tiempo de sacar el resentimiento, de perdonar y olvidar, de permitir que Dios haga cosas nuevas en nuestras vidas. El amor del Padre es único e inigualable. Es el amor ágape, amor que no es egoísta, que perdona, que está lleno de misericordia, aquel que nos da una nueva oportunidad, que olvida nuestras faltas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero recordemos que para cada uno de esos vacíos que tenemos como seres humanos en nuestra etapa adulta, Dios se adelantó y adelantó en amor en su palabra con miles de promesas que podemos encontrar y recordar a diario e interiorizarlas. Una de ellas está en Efesios 1:5, en donde dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando este versículo habla de afecto, se está refiriendo al verdadero amor del Padre, que en muchos seres humanos adolecen. ¿En qué otro aspecto se puede ver afectado el verdadero amor del Padre en un ser humano? En la comunicación. Hay personas que en su etapa de niñez sufrieron de parte de sus padres terrenales cierta incapacidad para comunicar el amor y el afecto. Tuvieron padres herméticos, padres silenciosos, padres que no generaban confianza, padres tal vez débiles de carácter, sin criterio, hogares en donde la que mandaba y la que tomaba las decisiones era la mamá, hogares en donde pasaba lo contrario, un exceso de castigo permanente hacia los hijos y miles de prohibiciones. ¿Esto qué genera en la etapa adulta? Genera obstáculos para relacionarse con Dios, genera incapacidad de poder orar libremente ante el Padre, genera muchas veces tristeza, genera muchas veces pensamientos de que la persona no merece nada. Y frente a eso Dios siempre tiene una salida, tiene una respuesta. Y una de ellas está en Juan 14:23, donde dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios sabía que muchos seres humanos iban a crecer con varios vacíos en su vida acerca del verdadero amor del Padre, y se adelantó escribiendo en su palabra miles de promesas con las que podemos acercarnos a diario y entrar a su presencia con el firme propósito y la firme convicción de que Él es un verdadero Padre y de que su verdadero amor está al alcance del que lo quiera tomar. La única decisión que tenemos que tomar es entregarle nuestro corazón a su Hijo Jesucristo como nuestro único Señor y Redentor, y entregarle todas esas áreas de su vida en las que tal vez de niños tuvimos esa serie de conflictos. Si el Espíritu Santo te ha hablado en este día, yo te invito a que en oración le entregues cada una de esas áreas, a que evalúes cómo está tu relación con tu Padre terrenal y cómo está tu relación con el Padre celestial, a que sin importar cómo fue tu relación con el Padre, en oración lleves todo esto y pidas al Padre que te permita experimentar su verdadero amor.